Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Sobre el tema de lo que se llama la promoción asistida. Y por eso vamos a conversar con Andrés Brenner, que es sociólogo, es docente a nivel medio, a nivel terciario. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? Tocayo mío. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. En agosto del año pasado, el Ministerio de Educación de la Nación emite una resolución, la 154, que dice, se titula así esa resolución: Pautas federales para el mejoramiento de la regulación de las trayectorias escolares, nivel inicial, primario y modalidades. Este año, ya después de consultarla con los gremios y con las provincias, emite otra resolución donde se va a aplicar esto hasta el 2006 en forma gradual. ¿Y qué se va a aplicar? Hay 3 puntos que dice esa resolución que yo te estaba contando. Por un lado, os lo estoy contando a los oyentes, ¿no? Esto de que primero y segundo grado va a formar una unidad pedagógica, ya no se va a repetir el primer grado como se conoce comúnmente, no se va a hacer necesario hacer el preescolar o la nivel inicial para empezar a primer grado, y la educación especial, aquel que termina, por ejemplo, la primaria en educación especial, se va a integrar en las escuelas medias y excepcionalmente va a escuelas especiales. Andrés Brenner, ¿cómo estás viendo, cómo analizar esta medida de esta resolución que toma el Consejo Federal de Educación? Lo único que te agradecería, Andrés, si por ahí me olvido de algunas cosas de las que dijiste, que me las reiteres. En fin, ¿qué querés que te diga? Lo que denomino la escuela escrita, siempre buenas intenciones, no hay un planteo crítico acerca por qué o del por qué aparecen nuevas medidas. Y en principio, mi querido tocayo, también Andrés, la promoción asistida, de hecho, existe. ¿Por qué digo que de hecho existe? Porque, al menos te digo en lo que conozco de la provincia de Buenos Aires, y no creo que haya mucha diferencia con otras jurisdicciones, hay una presión hacia los maestros no escrita para aprobar a la mayor cantidad de alumnos, aunque no hayan alcanzado los logros previstos o los objetivos. Aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo se materializa la cosa? Hay una normativa que dice que el alumno que repite tiene que haber tenido un seguimiento durante todo el año, y hay que llenar algún tipo de planilla donde figure por alumno qué dificultades tuvo y qué herramientas de recuperación. Y frente a esa tarea ciclópea, imagínate si un curso tiene 30 alumnos, si están en esas condiciones 15 o 18 alumnos, el maestro va a estar simplemente con una tarea burocrática y con el temor de que le rechacen el informe pedagógico, precisamente porque eso se hace para presionar a los maestros para que los alumnos no repitan. Entonces, los alumnos que repiten en realidad son pocos. Eso por un lado. Por el otro lado, si yo te dijera, mi querido tocayo, que el círculo es cuadrado, me dirías que estoy confundido. Porque el círculo es redondo y es una tautología. O sea, decir que el círculo es redondo, no explicaste ni más ni menos. El término promoción asistida, a mi criterio, no tiene validez conceptualmente hablando. ¿Por qué? Porque el proceso de aprendizaje es el que tiene que ser asistido. En la promoción, el alumno muestra los logros.
Reitero, el proceso de aprendizaje tiene que ser asistido. Y más aún, los alumnos que tienen dificultades, porque hay alumnos, tendrían que, en un contraturno, tener maestros recuperadores con una cantidad de alumnos limitada para que pueda haber una educación personalizada. Porque si no, se repiten las mismas instancias en el contraturno, problemáticas que el alumno pudo haber tenido en el turno en que hace, en fin, cursa su grado. Así que yo creo que es el proceso de aprendizaje el que debe ser asistido, y no la promoción, porque en la promoción simplemente el alumno muestra lo que logró. Punto. No, bueno, esa es mi perspectiva, pero creo que me había hecho algunas otras salvedades. Sí, más o menos explicaba lo que era la resolución, que eran varios puntos, ¿no? Sí, coméntame otro. Sí, eso de que, no hace falta el nivel inicial para empezar la primaria. Mirá, el nivel inicial es obligatorio por ley. Ahora, ¿sabes por qué no hace falta? Porque la ley no se cumple. Simplemente esto. Entonces, como no se cumple la ley, entonces no hace falta. ¿Y por qué no se cumple la ley? Y bueno, porque no se crearon todos los establecimientos de educación inicial para que los alumnos cursen. Porque lo que es obligatorio es el nivel inicial de los 5 años. Además, yo no sé si una normativa, tengo mi seria duda, que una normativa pueda modificar lo establecido en una ley. Eso ya estaba en la Ley Federal de Educación y la Ley Nacional de Educación. Ahora, al no crearse las condiciones para que los alumnos o los chicos de 5 años puedan hacer su nivel inicial, se dice no, ya no hace falta. Pero de hecho, no se cumplía. Así que ahora simplemente esta normativa viene a ratificar lo que de hecho no se cumplía. Ese es el problema. Andrés, el sábado pasado Andrés Brenes está conversando con nosotros en Contrapuntos. Estela Maldonado, el dirigente CETERA, saca un artículo que se llama Enseñar todo a todos, no sé si lo leíste. No alcancé. Pero dice que hay una parte, te pregunto, vos pensando ya en este último libro, ¿no? Donde vos tocás el tema de la promoción asistida, y tu último libro se llama La escuela como práctica política. Bueno, decía Estela Maldonado que las políticas falsamente eficientistas y tecnocráticas de los 90 y el deterioro de la formación docente afecta a las buenas prácticas de la escuela primaria. Ahora yo me pregunto, esas teorías, esas políticas eficientistas y tecnocráticas de los 90, ¿siguen vigentes o han cambiado? Mira, las políticas eficientistas y tecnocráticas de la década del 90 estuvieron muy presentes en las normativas y en los diseños curriculares, pero no en las prácticas. Es lo mismo que mañana vos sos cirujano y yo te digo cuáles son las normas de asepsia, los instrumentales con los que tenés que trabajar, pero en el quirófano de hecho está todo sucio, no tenés los instrumentales de hecho. En realidad se dieron en las normativas, pero no en las prácticas. Y eso de enseñar todo a todos, eso ya lo dijo Comenio en el siglo XVII, un pedagogo checoslovaco, con el cual se inicia la didáctica propiamente dicha, escribe la didáctica magna, y fue revolucionario cuando dijo enseñar todo a todos y totalmente. Pero eso de enseñar todo a todos sabemos que no se da, porque según los sectores hoy día, porque según los sectores sociales, los contenidos que se enseñan de hecho son distintos, las metodologías de hecho de la enseñanza son distintas y los resultados también son distintos. Y mientras estemos cambiando las normativas, pero no vayamos a intentar modificar los hechos pedagógicos, en fin, seguimos en el mundo de la escritura. La escuela eficientista y tecnocrática sí existió en los papeles. Punto.
Sí, 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 sí. No sé si había otra cosa más. Sí, creo que en tu libro La Escuela como Práctica Política vos citás un libro compilado por Filmus, ¿no? Que se llama ¿Para qué sirve la escuela? Ajá. Donde está Tedesco, Braslavsky, vos citas a Sí, sí, Filmus, sí, sí, sí. y decís que eso es un libro donde se va diseñando esto de las políticas educativas con un lenguaje seductor. ¿Cómo es esto de que estos pedagogos usan un lenguaje seductor? Hiciste una pregunta y pusiste el dedo en la tecla. Y vos fijate, me acuerdo cuando estuve con Cecilia Braslavsky, bueno, lamentablemente falleció, no deseo que fallezca ninguna persona, no sé si es un cáncer. Y en la década del 80, cuando estaba Alfonsín en el gobierno, ella me decía, ¿por qué no nos llaman a los pedagogos a participar en los diseños curriculares, etcétera, etcétera, etcétera? La cuestión es que estos pedagogos, cuando en la década del 90 comenzaron a participar técnicamente en las políticas educativas de aquel entonces, se dejaron cooptar por los discursos del Banco Mundial y por otros discursos similares, que son discursos muy simples, muy llanos, y que atrapan a la gente. Sería un poquitito extenso mencionarlo acá, pero acordate cuando Neustadt, en su programa, lo veías, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, convenció a la gente que las empresas públicas andaban mal y que tenían que ser privatizadas. Y lo hizo con un lenguaje muy llano, seductor, y le hablaba a Doña Rosa. Y entonces eso también te puedo decir, y a usted le gusta la educación que los maestros le dan a sus hijos, y no. Y entonces, ¿por qué cada uno tiene que ganar lo mismo? ¿Y por qué es el Estado el que avala ese accionar ineficiente? Hagamos que las escuelas compitan entre sí, privaticémosla para que los padres elijan las mejores escuelas para sus hijos. Es un lenguaje muy seductor. Claro, cómo son preparados los maestros, en qué condiciones trabajan, cuáles son los criterios de los padres para elegir las escuelas, y los padres eligen las escuelas si hay comida, si no hay comida, los padres eligen las escuelas por la cercanía al domicilio, los padres eligen las escuelas aún a veces por el sector social que concurre. Yo conozco escuelas en el distrito donde yo vivo que a la mañana va un sector social, a la tarde van los niños de la villa. Por eso, y en el caso de Filmus tuvo una práctica muy asociada a estos esquemas del Banco Mundial. Primero, trabajó en proyectos de investigación financiados por el Banco Mundial. Segundo, fue secretario de Educación, o sea, lo que sería el ministerio en las provincias. Fue secretario de Educación en la época del Grosso, del intendente Grosso de la Ciudad de Buenos Aires, que ahora por ahí nos olvidamos. El famoso Grosso de la escuela Shopping. Después, cuando cayó Grosso, fue el director de asesores de la entonces ministra de Educación, Susana de Cive, que es la que pergeñó toda la aplicación de la reforma educativa. Y bueno, ¿y qué quiere que te diga? Es lo mismo si vos mañana estás viviendo 3 años en Francia y bueno, vas a volver a Argentina y vas a hablar francés porque es lo que mamaste. Pero acá hay algo distinto, porque yo puedo mamar eso y tener una posición crítica, pero tener una posición crítica ocupando ese tipo de cargos
siendo empleado del Banco Mundial, de Gross o de Susana de Cibe. Y bueno, acá se se prioriza el acceso a escalas del poder sobre lo ideológico, y bueno, ahí tenemos los resultados. Andrés Brenner, gracias por tu tiempo, y bueno, ya vamos a seguir acordando que vengas a Venado a presentar tu libro La Escuela como Práctica Política. Bueno. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, chao, hasta luego. Miguel Andrés Brenner, sociólogo, profesor en escuelas medias y en escuelas terciarias de Buenos Aires, pasaba con la charla acerca de la promoción asistida y sobre política educativa. Y lo toca yo también, Andrés, la promoción asistida, de hecho, existe. ¿Por qué digo que de hecho existe? Porque, al menos te digo en lo que conozco de la provincia de Buenos Aires, y no creo que haya mucha diferencia con otras jurisdicciones, hay una presión hacia los maestros no escrita. Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Sobre el tema de lo que se llama la promoción asistida. Y por eso vamos a conversar con Andrés Brenner, que es sociólogo, es docente a nivel medio, a nivel terciario. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? Tocayo mío. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. En agosto del año pasado, el Ministerio de Educación de la Nación... Lo único que te agradecería, Andrés, si por ahí me olvido de algunas cosas, de las que dijiste, que me las reiteres. En fin, ¿qué querés que te diga? Lo que denomino la escuela escrita, siempre buenas intenciones, no hay un planteo crítico acerca por qué o del por qué aparecen nuevas medidas, y en principio, mi querido... de que primero y segundo grado va a formar una unidad pedagógica, ya no se va a repetir el primer grado como se conoce comúnmente, no se va a hacer necesario hacer el preescolar o el nivel inicial para empezar a primer grado, y la educación especial, aquel que termina por ejemplo la primaria en educación especial, se va a integrar en las escuelas medias y excepcionalmente va a escuelas especiales. Andrés Brenner, ¿cómo estás viendo, cómo analizar esta medida de esta resolución que toma el Consejo Federal de Educación? Emite una resolución, la 154, que se titula así esa resolución: Pautas federales para el mejoramiento de la regulación de las trayectorias escolares, nivel inicial, primario y modalidades. Este año, ya después de consultarla con los gremios y con las provincias, emite otra resolución donde se va a aplicar esto hasta el 2006 en forma gradual. ¿Y qué se va a aplicar? Hay 3 puntos que dice esa resolución que yo te estaba contando. Por un lado, o lo estoy contando a los oyentes, ¿no?